Hola con todos, mi nombre es Roberto Ortega. Hoy día vamos a hablar sobre la comunicación con Arduino y PLX de ACU. Como introducción, esta presentación explica la combinación de varios elementos en el área de instrumentación, programación y electrónica para la adquisición de datos. La variable que se va a estudiar es la variable de temperatura, es de suma importancia en diferentes procesos industriales. Cada elemento utilizado tiene su importancia y característica que será comentada en esta presentación, y cabe recalcar que este es un primer prototipo o diseño que se realiza para llegar a un controlador de procesos, un controlador de temperatura de uso comercial, pero de menor costo. Formulación del problema. La adquisición de datos de las variables físicas en procesos industriales, tanto pequeñas, medianas y grandes industrias, en la actualidad realiza solo personal capacitado de alto nivel. Y también la adquisición de datos es sumamente costoso, lo que hace necesario tener un método que reduzca costos en la implementación. Como objetivo general tenemos adquirir datos de las variables físicas de temperatura mediante Arduino y PLX de ACU. Como objetivo específico, realizar la implementación del hardware, de la parte física, realizar la programación de comunicación y hacer el análisis de datos. Como metodología tenemos 4 pasos que se van a seguir o que se siguieron en este momento para el desarrollo de esta ponencia. La primera es realizar el estudio de cada elemento por separado. La segunda es la adquisición y análisis de cada uno de ellos. Como tercer paso, se realizaron el circuito para realizar la comunicación con los elementos adquiridos. Y como último paso, para realizar la comunicación y pruebas con todos los elementos. Algo importante que toca aclarar acá o tener, se tiene que verificar, es el uso de los niveles de voltaje, tanto de alimentación y de señal, para evitar daños sobre los equipos. Cada elemento se debe verificar con su datasheet el nivel de voltaje para alimentación y señales, para evitar cortocircuitos y daños sobre los mismos elementos. Como fundamento teórico tenemos algunos elementos que, como lo dijimos anteriormente, se lo van a estudiar de forma separada. Tenemos el módulo AD620. Es un amplificador de instrumentación que está diseñado para amplificación de señales de microvoltios y milivoltios en rango de ganancias de 1.5 a 1000. Está equipado con un chip ADS620 y admite ajustes en punto nulo, salida de voltaje negativo y funciones de filtro de ruido que garantiza una señal de baja distorsión pero alta frecuencia perfecta para amplificar señales pequeñas. Lo que se quiere lograr con este elemento es tomar la señal de una termopar, amplificar su señal y enviar a un dispositivo que en este momento vamos a utilizar un Arduino. Entonces, esta señal amplificada nos va a permitir que el Arduino pueda leer esta señal o esta entrada análoga. Fundamento teórico. Especificaciones técnicas del módulo. La alimentación es de 3 a 12 voltios DC. Tiene una amplificación de 1.5 a 1000. El voltaje de entrada puede llegar en microvoltios o milivoltios. Tiene un voltaje de salida, voltaje de entrada menos 2 voltios. Su voltaje offset es regulado. Podemos ver en la figura que se puede regular un chip ADS-20, que es el amplificador operacional de instrumentación, un chip adicional LM358 y un TP7660A. Sus dimensiones son de 32 por 22 por 45 milímetros. Es muy accesible. Como elemento para manejar las entradas y salidas análogas vamos a utilizar el Arduino Uno, que es un elemento muy conocido, un equipo muy conocido a nivel mundial en este caso. Como especificaciones técnicas de Arduino Uno tenemos un microcontrolador ATmega 328P, su tensión de funciones de 5 voltios, voltaje de entrada de alimentación de 7 a 12 voltios, tiene 14 pines de entrada y salida, 6 PWM, tiene entradas análogas, 6 entradas análogas que comienzan desde el A0, A1, A2, A3, A4, A5.
en este caso. El elemento que va a tomar la señal de temperatura como elemento primario o conocido como sensor es el termopar. El termopar está configurado con dos diferentes materiales. El mismo se basa en el efecto descubierto por Sylvit en 1821 de la circulación de la corriente en un circuito cerrado formado por dos materiales diferentes cuyas uniones se mantienen a distinta temperatura. Recordar que el termopar existen diferentes tipos. J, K, para nuestras pruebas lo vamos a hacer con una tipo J, como se ve en la fotografía, en la imagen. Fundamento teórico. El PLX de AQ es una herramienta complementada de adquisición de datos de microcontroladores. Es una herramienta a nivel de software que nos va a permitir recibir esta información, es decir, la adquisición de datos de los microcontroladores, que es para nuestro caso es el Arduino Uno. Entonces, a través de la Thermopar enviamos a nuestro módulo ADS 620, la señal ingresa al Arduino Uno y el Arduino Uno lo envía por comunicación serial al PLX de ACU. Arduino. El software Arduino IDE de código abierto facilita la escritura de código y sus cargas en la placa. Este software se puede utilizar como cualquier placa de Arduino. En el Arduino nosotros vamos a recibir la información, ¿sí? La información de la placa de todas las señales de temperatura que tengamos, podamos verificar y enviar a PLX de AQ para tener en un archivo en Excel. Herramientas de PLX de AQ. El software permite comunicar entre Arduino y PLX de AQ, el cual a través del puerto CON y la velocidad en puerto CON, en este caso utilizamos el puerto CON 3 y una velocidad en baud de 1600, obteniendo estos dos parámetros básicos con la opción de conectar, podemos comenzar a trabajar con las variables físicas de temperatura. Nos pueden dar datos en función del tiempo para nosotros registrar estos valores. En técnica de estudio e implementación de hardware, la parte física, podemos ver en la imagen, tenemos protecciones a 120, la alimentación a 120, para alimentar a la fuente de voltaje de 12 voltios DC. Tenemos también el Arduino Uno con salida, con salida análoga en este caso, con entradas análogas. Thermopar tipo J en milivoltios y también el módulo ADS 620. También podemos verificar lo que son conductores, etcétera. Un protoboard para nuestro análisis. Como anterior comentábamos, la comunicación serial es utilizada para transmitir toda la información del microcontrolador hacia la PC. La comunicación serial es un protocolo de comunicación entre el dispositivo que se incluye de manera estándar en prácticamente cualquier computadora. Por eso es bien utilizada para estos métodos. La mayoría de los computadores incluyen puertos seriales, actualmente puertos USB, aunque aún se usa algunos puertos con puertos RS232. Podemos ver como resultado 1 y como nuestro resultado final la adquisición de datos de temperatura bastante altos. Se hizo en un prototipo en una caja donde se conservó el calor para poder tener datos de diferentes temperaturas, desde 90 hasta 138, 141 grados en este caso. Conclusiones. Se realizó la comunicación entre Arduino y PLX-de-AQ con intervalos de muestreo de 500 milisegundos para su posterior gráfica. Se logró la calibración del módulo ADS 620 con respecto al offset y la ganancia del módulo. Es importante recalcar que el módulo
el módulo ADS 620 tiene dos potenciómetros que se debe calibrar antes de ser utilizado con todo el sistema. Un correcto contacto con los elementos garantiza un correcto funcionamiento. Aprendizaje. Se combinó varios elementos para lograr la comunicación y adquisición de datos de forma más rápida y fácil, mediante el hardware y el software accesibles tanto en lo económico y disponible en el momento de la compra. Cabe aclarar que este método es una herramienta alternativa para métodos complejos que existen, pero la persona que lo aplique debe conocer fundamentos teóricos prácticos para poder ejecutarlos. Muchas gracias.